No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 12 hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, como dice la Reina Valera del 60, como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honor, mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Vamos a orar. De nuevo, Padre bueno, nosotros venimos delante de ti. Las cosas que vamos a estar hablando hoy en este púlpito son tan serias, son tan relevantes. Necesitamos tanto, Señor, escuchar, asimilar, aplicar y practicar estas verdades, que te rogamos a ti, oh Señor, que vengas con tu espíritu, que vengas, oh Señor, ayudes al predicador mientras expone tu palabra, y ayudes a los que escuchan para que puedan asimilarla y ponerla en práctica, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Recientemente leí una parábola que quisiera compartir con ustedes a modo de introducción, con algunas adaptaciones personales, y que espero que sea de mucha ayuda para entender nuestro tema de hoy, no solo para los adultos, sino también para los niños. Así que yo les pido, niños y adultos, que pongan mucha atención a esta parábola. Resulta que un día estaban conversando en la iglesia el señor Nariz y el señor Mano. El servicio de adoración de la mañana, que había sido dirigido por el Oído y por el señor Boca,
había concluido recientemente y la mano le decía al señor Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra iglesia donde congregarse. ¿De verdad?, le respondió el señor Nariz al señor Mano. ¿Pero por qué? Oh, no sé, dijo Mano cabizbajo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, ¿y qué es lo que están buscando?, le preguntó Nariz, tratando de mostrar la mayor simpatía en su tono de voz. Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y su familia. También pensaban que el ministro de música, el señor Oído, tenía buenas intenciones, pero aún así no se sentían a gusto en la iglesia. Yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, le confesó finalmente el hermano Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no conectamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño para todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos y olores. Y eso, la verdad es que no nos interesaba. Nariz lo miró con genuina desilusión. Pero ¿no están contentos en que ellos estén preocupados por los olores? Sí, claro, pero no es para nosotros. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara, ¿los recuerdas? Fuimos varios domingos hace algunos meses. Oh, sí, fue genial tenerlos allí, le dijo Nariz. Gracias, pero ustedes solo hablaban, escuchaban, olían y gustaban. Se sentía como, parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación que queda en el lado oeste de la ciudad. Escuchamos que palmean mucho y alzan las manos, y eso es lo que nosotros estamos necesitando ahora. Le dijo Nariz, ya veo lo que dices. Bueno, no quisiéramos que se fueran, pero me imagino que debes hacer lo que sea mejor para ustedes. En ese momento llegó la señora Mano, la esposa del señor Mano, y se unió a la conversación. Su esposo le explicó brevemente lo que él y Nariz estaban conversando, a lo que ella replicó estar completamente de acuerdo con su esposo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza al irse de la congregación. Su esposo se había estado quejando de la iglesia a través de los años, a tal punto que la señora Mano comenzó a pensar en una forma muy similar a la suya. Que si los grupos pequeños eran un poco exclusivistas, que la música estaba pasada de moda, que los programas eran un tanto bobos, que la enseñanza no era algo que le gustara del todo. Al final era difícil para los Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esa congregación no era para ellos. Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía cómoda en el grupo pequeño para jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo que apreciaba mucho a Nariz y a su liderazgo, pero el señor Nariz pensaba que la conversación ya se había prolongado demasiado, aparte de que el perfume de la señora Mano lo hacía querer estornudar. Así que agradeció a la señora Mano por sus palabras y le repitió estar triste por su decisión, pero se volvió y comenzó a caminar hacia la salida. Después de todo, ¿quién necesitaba a los hermanos Mano? Aparentemente ellos no lo necesitaban a él. Esta parábola, que puede sonar un tanto graciosa, lo que enseña no es muy gracioso. Es un triste reflejo de la perspectiva que tienen de la iglesia muchos que profesan ser cristianos en el día de hoy. La semana pasada iniciamos una nueva serie, después de haber concluido con el Evangelio de Marcos, hablando acerca de la iglesia.
Y vimos que uno de los problemas que nosotros tenemos en el día de hoy para conectar con la iglesia es que esta es una generación individualista, marcadamente individualista. Es una generación consumista y es una generación que tiene una fobia hacia el compromiso a largo plazo. Nosotros queremos beneficios sin compromiso ni responsabilidad. Y cuando las cosas en la iglesia no se adaptan a nuestras preferencias personales, es muy simple, nos vamos a otra congregación y ya está resuelto. Pero como yo espero demostrar en el mensaje de hoy, y he aquí mi tema, todo lo que yo voy a estar hablando en la mañana de hoy, todo verdadero cristiano, o sea, cuando hablo de un verdadero cristiano es alguien que cuando se muera va para el cielo. Todo verdadero cristiano, la congregación que va a estar en el cielo alabando al Señor, viene a ser parte de la iglesia universal al momento de su conversión, pero esa realidad tiene que manifestarse en una forma concreta a través de un compromiso responsable con la membresía de una iglesia local. Miren una vez más los versículos 12 y 13. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Mis hermanos, este pasaje debe llevarnos a repensar lo que significa ser cristianos. Porque usualmente nosotros pensamos en un cristiano como alguien que se ha arrepentido de sus pecados, como alguien que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y eso tiene mucho de cierto. El problema es cuando enfatizamos demasiado la palabra personal. O sea, ¿quién es un cristiano? Es alguien que se ha arrepentido, es alguien que ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Y eso está bien. El problema es que enfaticemos demasiado la palabra personal. Porque a pesar de que todos fuimos salvos como individuos, cuando cada uno por sí solo se arrepintió de sus pecados y confió enteramente en la obra de Cristo en la cruz, lo cierto es, mis amados y queridos hermanos, que todos juntos, a pesar de ser muchos, formamos un solo cuerpo. Y no me refiero únicamente a los cristianos que están en este lugar. Me refiero a todos los cristianos del mundo entero. Es a eso que nos referimos al hablar de la iglesia universal del Señor. Es el conjunto de todos los creyentes de todo el mundo que a través de todas las épocas han sido salvados por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Todos formamos parte del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Y yo no sé, hermanos, si ustedes notaron cuando leímos el versículo 12 cómo concluye Pablo este versículo. Así que yo voy a leerlo otra vez. Escuchen con cuidado. Porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, los pies, las manos, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Qué esperaríamos que Pablo dijera en su argumentación? Así también sucede en la iglesia. Pero eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Así también es, ¿quién? Es Cristo.
No simplemente así también es la iglesia. Pablo está diciendo así también es Cristo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Una pregunta de escuela dominical para niños. Cristianismo 101. Para los que fueron a la universidad. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Nosotros sabemos que cuando el Señor se hizo hombre y se encarnó, Él tenía un cuerpo físico, ¿no es así? Cristo tenía un cuerpo. Y sabemos que ahora que Él está en el cielo, Él sigue teniendo un cuerpo, solo que glorificado, como el cuerpo que vamos a tener nosotros cuando estemos en gloria. Pero mis hermanos, la Biblia enseña también que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra, a través del cual Él sigue haciendo su obra en el mundo. Y ese cuerpo de Cristo en la tierra no es la hostia. ¿Recuerda cuando eran católicos? Que el sacerdote, ¿verdad? Cuando tú ibas a comulgar, te decía el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque según la Iglesia Católica, en el momento en que el sacerdote consagra el pan, hay un milagro que es el milagro de la transubstanciación. ¿Y eso qué significa? Que ese pan que parece pan, huele a pan y sabe a pan, por un milagro deja de ser pan y se convierte real y efectivamente en el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, el cuerpo de Cristo en la tierra no es la hostia. El cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. Lo que Pablo está diciendo en este texto, en el versículo 12, no es, hermanos, esto es tan importante. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 12 no es que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo. No. Lo que Pablo está diciendo aquí no es una simple comparación, es una declaración. No es que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo, sino que la iglesia es un cuerpo. El cuerpo de Cristo, real y efectivamente, compuesto de todos los que han creído en Él. Porque todos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Versículo 13. Pues por un mismo espíritu, y esa palabra por allí, esto es muy importante, en el texto griego es pues en un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. Se nota que aquí el pasivo, se nos dio a beber del mismo espíritu. La palabra bautismo significa sumergir dentro de. El pastor Leopoldo avisaba que en mayo vamos a tener un bautismo. ¿Y qué hacemos en el bautismo? Bueno, que sumergimos a las personas que han creído en Cristo en la pileta de agua, porque ese bautismo simboliza nuestra muerte con Cristo y nuestra resurrección juntamente con Él. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, el Señor Jesucristo, en el momento de creer, por decirlo de alguna forma, nos sumerge en su espíritu, en el espíritu de Cristo, para que vengamos a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Hay uno solo, en el que todos fuimos bautizados. Y por lo tanto hay un solo cuerpo de Cristo. Hay no dos, no tres. Un solo cuerpo de Cristo. Debido al bautismo en el Espíritu Santo, cada cristiano está unido a Cristo espiritualmente, y por lo tanto todos los verdaderos cristianos están unidos entre sí. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 5, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Oyeron eso?
No es que solo somos miembros de Cristo, es que somos miembros los unos de los otros. De manera, mis hermanos, que nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal con Cristo. Por eso les decía que tenemos que repensar nuestro cristianismo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, unidos vitalmente al resto de los creyentes, que al igual que tú y que yo, hemos sido bautizados en el Espíritu. No fuimos salvados para vivir en aislamiento. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Porque hasta aquí, todo el mundo dice amén. Sí, yo soy parte del cuerpo universal de Jesús. Y no tengo problema en ser parte de esa iglesia universal. Pero ahora viene mi segunda parte. El hecho de que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, debe manifestarse en una forma concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local, de una membresía fiel, de una membresía responsable. Mis hermanos, nadie puede ver el momento en que un creyente es bautizado en el Espíritu, ¿verdad que no? Ese bautismo es invisible, pero esa realidad tiene su manifestación visible, su manifestación concreta, cuando un creyente se bautiza en agua para venir a formar parte de una iglesia local, donde todos funcionamos en la práctica como miembros que somos de un mismo cuerpo. Y al hablar de la iglesia local, nos referimos a una iglesia que se congrega en una localidad específica cada primer día de la semana, con su membresía específica y con su liderazgo específico. ¿Tengo que ser más específico? Ok, lo que estamos diciendo es que es en ese contexto donde viene a ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo en el que los miembros se han comprometidos unos con otros, a cuidarse unos a otros. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver a los hermanos de Corinto a partir del versículo 14. Debido a que algunos de los miembros en la iglesia se estaban separando por el tema de los dones. Algunos se sentían menospreciados porque no tenían el don de lenguas, no tenían el don de profecía. Otros se sentían orgullosos porque ellos tenían los dones más extraordinarios, los dones más visibles. Pero Pablo les hace ver que eso es completamente absurdo. Ninguna parte del cuerpo debe envidiar o debe menospreciar lo que hace la otra parte del cuerpo. ¿Saben por qué? Porque todos dependemos los unos de los otros. Todos dependemos. Date un martillazo en el dedo gordo del pie derecho y tú te vas a dar cuenta que lo que le pasa a un miembro del cuerpo le pasa a todo el cuerpo. Somos un cuerpo. El pie no puede pensar que porque está dentro del zapato y nadie lo ve, tal vez no es tan importante como la nariz. No, de ninguna manera. ¿Qué dice Pablo? El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, yo no lo necesito. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar sin los demás, ni puede subsistir sin los demás. Déjame hacerte una pregunta. Si tú le cortas a un cuerpo vivo la mano, le amputas la mano, ¿qué pasa? ¿Va a crecer un nuevo cuerpo a partir de la mano amputada? No, ¿qué va a pasar? Que se va a morir la mano y el cuerpo va a estar manco. Eso es lo que pasa. Bueno, tan pronto una parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, deja de hacer su función,
todo el cuerpo sufre las consecuencias. De hecho, Pablo dice aquí que Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que las partes que parecen más débiles resultan ser las más necesarias. Yo sé que yo he dicho esto antes, pero ¿qué pasa si de repente a alguien se le ocurre decir, bueno, yo tengo 10 dedos en los pies y tengo 10 dedos en la mano, son 20 dedos por todo, demasiados dedos. Voy a cortarme todos los dedos del pie. Nadie lo ve, están en el zapato, no son visibles. ¿Saben qué pasa? Perdemos el equilibrio y nos vamos de bruces. Una palabra muy fina, o sea, nos caemos, ¡plá! Así, eso no quiere, eso no, de bruces suena como de muñequito. Nos caemos. Porque son esos dedos, sobre todo el dedo meñique, el dedo gordo, los que le proveen al cuerpo estabilidad. Lo que a nosotros nos parece menos necesario, ahora resulta que es lo que mantiene al cuerpo de pie. Son los más necesarios. Y Pablo dice, y los que parecen menos honrosos, y obviamente Pablo está hablando de las partes más íntimas, son los que nosotros cubrimos con más honra, o debería ser, ya en esta época no se sabe, pero son los que deberían cubrirse. Dice Pablo, de paso, noten que este pasaje condena lo que hacen los musulmanes con las mujeres, que le tapan toda la cara, porque aquí dice claramente, ya que versículo 24, cubrimos las partes más íntimas, dice, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Y ahí está la cara. La cara es la parte presentable. Así que no hay que cubrirle a la mujer en la cara. Este pasaje está en contra de la burka, pero ese no es el tema. Todavía no había musulmanes en esa época. Lo que estoy diciendo es que Pablo está tratando de hacernos ver cómo en el cuerpo todo es importante. Y ahora escuchen cómo Pablo va a aplicar esa verdad a partir de la mitad del versículo 24. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Yo les decía el domingo pasado que yo sabía que este mensaje o esta serie de mensajes podía ser controversial y que podía herir las susceptibilidades de muchos. Si tú sales de aquí indiferente, o sea, me refiero a que no sales de este lugar ni abrazando de todo corazón esta verdad ni molestándote conmigo, yo no hice mi trabajo. Yo quiero o que tú te alegres y abraces esta verdad de todo corazón o que te molestes, pero no que te quedes indiferente. Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que Él quiere hacernos ver que ninguna parte es innecesaria, ninguna parte es insignificante. Lo mismo ocurre en la iglesia. Versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Notaron las conjunciones? Estamos finos, yo decía. Pablo nos dice, nos sufrimos por él. ¿Notaron eso? Ni nos gozamos por él. Dice con él, no por él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Mis hermanos, yo puedo sufrir y debo sufrir por un amado creyente mío que está en China. Si la iglesia es perseguida en Corea del Norte, nosotros debemos sufrir por nuestros hermanos, pero no podemos sufrir con él porque no estamos al lado de él. Pablo no está hablando aquí en un sentido abstracto de la iglesia. Pablo no está hablando aquí en un sentido universal. De hecho, toda esta carta está dirigida ¿a quién? ¿A todo el mundo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es una iglesia que se congregaba. De hecho, en el versículo
17 del capítulo anterior, noten lo que dice Pablo: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Ven, cuando os reunís como iglesia, eso es lo que pasa aquí. Nosotros somos miembros de la iglesia 24/7, pero es aquí, en esta reunión, donde nos congregamos como iglesia. Es como un equipo de básquetbol. Tú puedes ser parte de un equipo de básquetbol, pero ese equipo cuando está en la cancha jugando. Bueno, la iglesia se reúne como iglesia cuando estamos aquí sentados, todos juntos alabando al Señor, todos juntos escuchando la palabra de Dios. Pastor, yo no pude ir este domingo, pero estaba en espíritu. Óyeme, yo no soy espiritista. Aquí se le ministra a gente que están aquí en cuerpo y alma, sentados en una silla. Nos congregamos como iglesia. De hecho, en el capítulo siguiente, Pablo comienza su famosa disertación acerca del amor. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 4: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, etcétera. Hermanos, yo no tengo que ser paciente, benigno, perdonador con un creyente en China. Es con el hermano que está sentado al lado mío cada domingo y que me molesta por alguna razón, o con el que tengo roce entre semana en otros contextos. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece unas 110 veces. ¿Saben cuántas de esas veces se refiere a iglesias locales? 90. Es obvio que el énfasis del Nuevo Testamento no está en la iglesia universal. El énfasis del Nuevo Testamento está en las iglesias locales, porque es en las iglesias locales donde vemos esa comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo, donde cada cristiano está poniendo sus dones al servicio de los demás. Mi hermano, déjame decirte algo. Si tú eres creyente, tú tienes dones. Quizás no los has descubierto, y si los quieres descubrir, como les decía alguien esta semana que me preguntó eso mismo: pastor, ¿cómo yo descubro mis dones? Involucrándote en la iglesia, estando disponible para todo lo que se te requiere, y tú puedes hacerlo. Y en la medida que te involucras, tú vas a descubrir en qué Dios te usa, en qué área Dios te usa para ministrar a los demás. Pero es sirviendo en el cuerpo, no es orando en tu casa solo, es involucrándote en el cuerpo. Pero nota lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 7: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Dios le da dones a quienes, a cada uno. ¿Para qué? Para el bien. Ustedes se imaginan que yo digo: bueno, yo tengo el don de predicar, pero la verdad es que a mí eso de ser pastor y estar lidiando con gente no me gusta. Yo voy a estudiar las escrituras, voy a preparar mi sermón cada semana y me voy a parar en un espejo a edificarme a mí mismo. ¿Qué les parece? Voy a usar mis dones para beneficiarme yo. No puedo, porque los dones fueron dados para el bien común. Versículo 11: pero todas estas cosas, los dones que menciona Pablo aquí, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Vieron otra vez? A cada uno. Versículo 18: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Yo quiero ser pastor, pero es que tal vez Dios no te llamó a ser pastor. Recuerdo a Howard Hendricks, que tenía una persona, contaba la historia de una persona que en su iglesia que decía: yo quiero predicar, pastor, yo tengo el don de predicar. Un día finalmente le dijo: óyeme, tal vez tú tienes el don de predicar, pero yo no tengo el don de oírte. Dios le da los dones a quien Él quiere. Nadie se puede gloriar de los dones que tiene. Dios da los dones como Él quiere, pero Él los da para el bien común, para el beneficio de toda la iglesia.
De manera, mis amados hermanos, que no es suficiente para un cristiano, no es suficiente para un cristiano venir a formar parte de la iglesia universal al momento de la conversión. Todo verdadero cristiano debe comprometerse con una iglesia local para amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo. De hecho, es interesante notar que en el Nuevo Testamento, otra vez en los Evangelios, el Señor Jesucristo mencionó la palabra iglesia 2 veces. En Mateo 16:18, el famoso pasaje cuando le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Y ahora yo te digo que sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. ¿De qué iglesia estaba hablando Cristo ahí? ¿De IBCJ? ¿De la iglesia Bautista Osama? ¿De la iglesia cristiana reformada en Santiago? ¿De qué iglesia estaba hablando Cristo ahí? De su iglesia universal. Yo edificaré mi iglesia, mi iglesia. Ahora, luego en Mateo 18, a partir del versículo 15, ¿qué dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? ¿Está hablando Cristo de la iglesia universal o de la iglesia local? Hermanos, es evidente que Cristo está hablando de una iglesia local. Dilo a la iglesia, una iglesia que puede oír, una iglesia que puede hablar, una iglesia que puede excomulgar a esa persona. Dice Cristo: si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, si no hiere a la iglesia, exclúyelo de su membresía. Pero yo no puedo excluir al que primero no ha sido incluido. Es lo mismo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? Cristo envió al Espíritu Santo. Dice Pedro: el que fue entronado en los cielos envió a su Espíritu y bautizó a todos los creyentes en el Espíritu Santo, y todos vinieron a formar parte de la iglesia universal. Pero ¿qué hicieron los 3,000 que creyeron en Pentecostés? Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Y qué pasó? Dice que 3,000 se bautizaron en aquel día. Para mí fue muy revelador cuando estábamos en Israel en el mes de diciembre, que fuimos al templo de Jerusalén. Y vimos que en el templo de Jerusalén hay un montón de piletas que los sacerdotes usaban para los ritos de purificación. Muy probablemente Pedro estaba en el portal del templo y nosotros fuimos a una explanada donde podían caber 3,000 personas, y cuando esas personas se arrepintieron, ellos fueron ahí mismo, no se fueron al Jordán, los bautizaron ahí en esas piletas, 3,000 personas, y dice que esas personas se añadieron aquel día a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Perseveraban en esas cosas, permanecían en esas cosas, eran un cuerpo real y efectivamente la iglesia de Jerusalén. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? Vemos iglesias locales funcionando como iglesias. Vayan conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Se ayudaban unos a otros. No podemos hacer eso con un cristiano en Corea del Norte. Es en una iglesia local. Y esa iglesia no era perfecta. Hay personas que dicen: yo quiero pertenecer a una iglesia que sea como la del Nuevo Testamento. ¿Cuál de ellas? La de Corinto.
¿A cuál iglesia que tú quieres pertenecer? A la de Tesalónica, donde habían hermanos que no querían trabajar. A la de Filipo, donde Bodia y Sinti que estaban peleadas. ¿A cuál iglesia que tú quieres pertenecer? En el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en Hechos 6, versículo 1? Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y es allí que nace muy probablemente el oficio de los diáconos. ¿Para qué? Para resolver un problema. Mis hermanos queridos, ninguna iglesia es perfecta, porque los creyentes que la componen no han sido glorificados todavía. De hecho, siempre se ha dicho, ustedes lo han oído, el día que descubras la iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a dañar, porque tú no eres perfecto. Pero es la voluntad de Cristo, óigame, oiga lo que estoy diciendo, es serio esto, es la voluntad de Cristo que nosotros mismos seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, hablando la verdad en amor, como nos decía Garrett Hicks citando Efesios 4:15, para que todos juntos podamos crecer y madurar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el hecho de que los dones espirituales son necesarios en la iglesia? Precisamente por causa del pecado, las inmadureces y las debilidades de otros. ¿Tú has pensado en eso? ¿Por qué necesitamos que haya hermanos que pongan sus dones al servicio de la iglesia? Por nuestros pecados, por nuestras inmadureces, por nuestras debilidades. Los dones que Dios te ha dado a ti, te los dio para que tú me ayudes a mí a crecer, a madurar, a luchar con mis pecados. Y los dones que Dios me ha dado a mí, me los dio para que te ayude a ti a luchar con tus pecados, con tus inmadureces y con tus debilidades. Eso es la iglesia, eso es cristianismo. Me encanta cómo lo dice Mark Dever. La iglesia nos da una representación visual del evangelio cuando perdonamos a los demás, así como Cristo nos perdonó, cuando nos comprometemos hacia los demás como Cristo se comprometió con nosotros, y cuando damos nuestras vidas por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. Pusieron atención a los verbos: perdonarnos, comprometernos, dar nuestra vida por los demás. Y más adelante sigue diciendo Mark Dever: si tu meta es amar a todos los cristianos en todo el mundo, decía el filósofo español Miguel de Unamuno, es fácil amar a la humanidad, lo difícil es amar a los hombres, a tu jefe, a tu esposa, a gente de carne y hueso. Yo amo a la humanidad. No, mira, no ames a la humanidad. Deja de amar a la humanidad y comienza a amar gente. Ahora dice Mark Dever: si tu meta es amar a todos los cristianos en todo el mundo, déjame sugerirte que trabajes en ello, primeramente comprometiéndote a un grupo concreto de cristianos reales con todas sus debilidades y locuras. Comprométete con ellos a través de lo bueno y lo malo por 80 años y luego regresa para que hablemos de cómo vas en tu proceso de amar a todos los cristianos del mundo. ¿Qué te parece? ¿Es un buen plan? Miren, es incómodo tener que lidiar con los pecados de otros. Es muy incómodo. Pero ¿sabes qué? Esa incomodidad es parte del plan de Dios para ti y para mí. Es parte del plan de Dios.
Porque sin esa incomodidad no vas a poder avanzar en el proceso de parecerte cada vez más a Jesús. Si la iglesia no te incomoda, tú estás en problema. Y acuérdate, la iglesia no es este edificio, son gente. Y algunos están ahí para incomodarte. No a propósito, no es que lo hacen a propósito, pero es que va a pasar. Es que va a suceder. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que en verdad hemos nacido de nuevo? ¿Cómo yo puedo saber? Ok, yo sé que yo creí en Cristo y que yo nací de nuevo. Yo fui regenerado. ¿Cómo tú sabes eso? Si amamos a nuestros hermanos con una clase de amor que no me permite, no me deja ser indiferente a sus necesidades físicas y espirituales. Eso es cristianismo 101. Cristianismo elemental. Escuchen lo que dice Juan en su primera carta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ay, pastor, esa la tengo. Yo creo que Jesús es el Cristo. Ok. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Ups. Niños, oigan esto, niños, escuchen esto. Si un hijo en verdad ama y respeta a su papá y a su mamá, también va a amar a sus hermanitos. ¿Saben por qué? Porque si yo amo a mi papá y a mi mamá, que ama a mi hermanito y a mi hermanita, entonces por mi amor a mi papá y a mi mamá, yo voy a amar a mi hermanito y a mi hermanita. Es parte del respeto. Si yo amo a mi papá, yo amo y respeto a mi padre y a mi madre, yo voy a amar a los que él parió, a los que ellos parieron. Bueno, apliquen eso a la iglesia. Todo aquel que de verdad ama al Padre, dice Juan, amará también a todos aquellos que han nacido de él. A todos los que han sido engendrados espiritualmente por él. A todos los que han sido regenerados. De ahí el argumento de Juan a final del capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a sus hermanos, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. En la lógica divina es absurdo que seamos cristianos o que digamos que lo somos y al mismo tiempo no estar dispuestos a amar a aquellos que son mis hermanos en la fe. Y el mejor lugar para demostrar ese amor es en el contexto de un grupo concreto de cristianos imperfectos, en una iglesia local, a los que nos hemos comprometido a amar y servir. Y escuchen esto: a quienes nos hemos comprometido a amar y servir, aún en aquellos momentos cuando nos dan muy buenas razones para no hacerlo. Y ahora yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿tú tienes la disposición a comprometerte con una iglesia local, con todo lo que eso implica? Y miren, generalmente hay dos cosas que yo no pienso, lamentablemente, cuando me paro en el púlpito. Nunca las pienso. Ni que esto lo están viendo otras personas por internet, live stream, ni que me están traduciendo al lenguaje de señas o al francés o al inglés, como muchas veces tiene que pasar aquí en la iglesia por las personas que nos visitan. Aquí hay personas que tienen un ministerio de traducción, no sé si ustedes lo sabían, pero están en una cabina allá arriba traduciendo al inglés y al francés muchas veces. Y yo no pienso en eso, porque si yo pensara en eso estaría distraído pensando, ¿y cómo van a traducir esto? Prefiero no pensarlo. Sin embargo, al comenzar esta serie, yo estoy muy consciente
de que hay personas que nos están viendo en internet que no tienen el privilegio de tener cerca una iglesia local a la cual puedan unirse. Y créanme, eso me parte el corazón, me parte el alma. Sin embargo, esa no es la situación de ninguno de ustedes. De ninguno de ustedes. El que decide no ser miembro de ninguna iglesia local en República Dominicana es porque no quiere. Porque opciones hay de más. Opciones hay de más. Si esa es tu situación, mi amigo, óyeme bien, aunque tú profesas ser cristiano, debes cuestionar la realidad de tu fe. Debes cuestionarla. Porque nuestra unión invisible con el Señor Jesucristo debe manifestarse de manera visible en nuestra relación con un cuerpo local de cristianos. Eso no es opcional. Eso no es opcional. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú perteneces a la membresía de una iglesia local? Y te estás esforzando por amar en una forma concreta a ese grupo de creyentes con los cuales te comprometiste al hacerte miembro. Déjame aterrizar un poco más este avión. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste porque un hermano se está ausentando regularmente de las reuniones de la iglesia y tú le hiciste una llamada telefónica para saber de su condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Tú sabías que normalmente ese es el primer paso visible de que alguien está apostatando de la fe? El hecho de dejar de venir a la iglesia los domingos. Escuchen estos dos textos de la carta a los Hebreos. Es una carta que habla ampliamente acerca de la apostasía. Y miren cómo el autor conecta estas dos cosas. Dice Hebreos 2, 12 al 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse, eso es lo que significa apostatar, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, es decir, cuando todavía hay tiempo de rescatarlo, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué dice el texto? Tened cuidado, hermanos. ¿A quién está dirigido? ¿A los pastores? No, a toda la iglesia. Aprovecha que todavía se dice hoy, hay tiempo. Trata de rescatarlo. El segundo texto está en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Tú quieres comenzar de inmediato a aplicar este mensaje? Mira a tu alrededor. Mira, esto no es una cosa retórica. De verdad, mira a tu alrededor. ¿Saben que aquí los cristianos suelen sentarse en el mismo barrio? Generalmente. Mira a tu alrededor. ¿Hay algún hermano o hermana que usualmente se sienta en tu barrio y no está aquí hoy? De verdad, yo te pido que lo hagas. Mira a tu alrededor. ¿Hay algún creyente que usualmente se sienta en tu zona? Allá arriba, acá, aquí, acá, aquí. ¿Algún hermano que normalmente se sienta en esta zona y no está aquí hoy? Tal vez se mudó de barrio y ahora está sentado ahí arriba, yo no lo sé. Pero tú tampoco lo sabes. ¿Qué tal si esta semana
esta misma semana tú te comprometes a llamar a esa persona y preguntarle qué pasó. Vamos a aplicar el mensaje, porque ese es un síntoma de decaimiento espiritual. Eso puede estar evidenciando una apostasía incipiente. De hecho, tú asistes regularmente a las reuniones de la iglesia. Tú asistes a las reuniones de la iglesia. O tú eres de los que te ausentas sin una causa que lo justifique. Ahora, yo no quiero dejar esto en el aire. Déjame explicarte qué es lo que es una causa que te justifique para no venir a la iglesia. Es una causa que en el día del juicio tú puedas dársela a Cristo y Él esté satisfecho. Y Él te diga, no te preocupes, yo te entiendo. No pudiste ir a la iglesia. Eso es una causa que te justifica. Tú asistes regularmente a la iglesia y cuando te ausentas es porque es una causa justificable. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De hecho, cuando tú tienes una razón para ausentarte, una razón de verdad justificada, tú te entristeces por el hecho de no poder estar aquí, tanto en la mañana como en la tarde, alabando a Dios junto al pueblo de Dios y escuchando la exposición de la palabra de Dios que con tanto esmero el pastor preparó durante la semana. Miren, hermano, yo no quiero hacerme el héroe ni hacer del héroe a ningún pastor de esta iglesia ni a ningún predicador, pero créame, preparar un sermón de la palabra de Dios, esto toma más de 15 a 20 horas cada semana. Y el pastor estuvo ahí toda la semana preparando la comida. Y por cualquier quítame esta paja, tú decidiste no venir. ¿Qué les parece? Piénsenlo, hermanos. De verdad, piénsenlo. Otra pregunta. ¿Tú perteneces a algún grupo pequeño de la iglesia? ¿O tienes la intención de unirte a un grupo pequeño en el futuro? ¿O tú prefieres seguir manteniendo cierta distancia para proteger tu privacidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le abriste tu corazón a otro miembro de la iglesia y le pediste que por favor te ayudara a luchar con un pecado específico? Orando por ti, compartiendo contigo las escrituras. ¿O cuándo fue la última vez que otro hermano de esta iglesia se acercó a ti para pedirte ayuda? Por favor, mi hermano, ayúdame, estoy luchando y no quiero luchar solo. Mi hermano, de verdad, esta no es una labor exclusiva de los pastores. Eso es lo que Dios le ordena hacer a cada miembro de la iglesia. Escucha 1 Tesalonicenses 5:14. Os rogamos, pastores, diáconos, no, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Amonestarnos, animarnos, sostenernos unos a otros con paciencia. De lo contrario, no estamos evidenciando la genuinidad de nuestra fe. No estamos evidenciando la genuinidad de nuestro amor por Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y no podemos amar a Jesús sin amar a su iglesia. Eso no se puede. ¿Qué hemos visto hoy? Que todos los cristianos formamos un solo cuerpo porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo y que esa realidad se hace manifiesta en una forma concreta en el contexto de una membresía fiel y responsable de una iglesia local.
Oh, mis hermanos, quiere el Señor que todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo comiencen esta misma semana, incluso en este mismo día, a poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido hoy. Y si te sentiste convicto de pecado, dale gracias a Dios. De verdad, mi hermano, si la palabra te traspasó en esta mañana, dale gracias a Dios, porque eso puede ser una evidencia de que tú eres un verdadero cristiano, de que tu corazón no está endurecido a la palabra predicada. Qué bueno, pero no te quedes ahí. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levántate, hermano, levántate. Levanta las rodillas caídas. Levanta los pies paralizados. Oh, mis hermanos, solo Dios sabe lo que pudiera suceder en República Dominicana y más allá de nuestras fronteras si cada uno de sus miembros toma la decisión en dependencia del Espíritu Santo de tomar en serio su membresía. Solo Dios sabe lo que puede suceder. Cada uno poniendo sus dones al servicio de este cuerpo local. Damos muchas gracias al Señor por lo que Él ha hecho en medio nuestro en estos 40 años. Damos muchas gracias al Señor y damos muchas gracias al Señor por los hermanos y hermanas fieles de nuestra iglesia, porque esta iglesia no la han levantado los pastores, esta iglesia la ha levantado la iglesia. Hay hermanos y hermanas fieles, muchos de los cuales a veces son como esos miembros débiles que nadie ve, pero son fieles en oración. Y en esa fidelidad en oración, Dios está bendiciendo esta iglesia. Por esos hermanos y hermanas fieles, no es por los pastores. Nosotros somos los que más nos vemos, pero una iglesia no se sostiene con lo que hacen los pastores. Una iglesia no se sostiene con lo que hacen los diáconos. Si esta iglesia está en pie hoy aquí 40 años después, es por su membresía. Y alabamos a Dios por esos hermanos y hermanas fieles. Oh, mis hermanos, pero solo Dios sabe cuánto más Él puede hacer si así lo quiere con este ejército de hombres y mujeres, cada cual funcionando en el lugar en que Dios lo colocó en el cuerpo, y cada uno de acuerdo a la oportunidad y a los dones que Él le dio. No todos tenemos las mismas oportunidades de servir, pero da lo que tú tienes, no lo que no tienes. Haz lo que tú puedes, no lo que no puedes. Permítame concluir con estas palabras de bendición escritas por el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu